Buenos días, querida familia en Cristo. Dios me los bendiga grandemente. Qué honor, qué hermosura, qué gusto nos da cuando estamos dedicados a presentarnos delante de Dios para que esta palabra que nos tiene preparada sea un bálsamo para nuestras vidas. Gracias, Dios amado, porque nos permite en esta hora venir a tu presencia y hacer lo que tú mandas en tu palabra, y nos tiene como mandamiento de congregarnos y no dejar de hacerlo como otros tienen por costumbre, sino que Dios vea en nuestro corazón el deseo y anhelo de estar alimentándonos con esta palabra de verdad, con esta palabra que es un bálsamo para nuestras vidas. Y más cuando estamos agradecidos grandemente con el Señor, porque Él está haciendo desde hace mucho tiempo en nosotros una vida completamente de bendición, en la cual nosotros tenemos que empezar a mirar cómo y de qué manera estamos agradeciéndole tanto favor continuo. Entonces se nos hace necesario saber que una cosa es decir gracias y otra cosa es dar gracias. Decir y dar son dos palabras completamente diferentes y que muchas veces se confunden para los que acostumbran únicamente de palabra decir gracias, pero de obra no se hace. Así que dígale gracias al Señor, porque es necesario con nuestra boca ser agradecidos. Pero también dele gracias a Dios. ¿Y de qué forma podemos darle gracias a Dios? De muchas formas y maneras. Una de las formas que mejor podemos darle gracias a Dios es en el cumplimiento a su palabra. Cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios, le estamos siendo agradecidos porque le estamos dando, dando obediencia. ¿Ve? No solo le estamos diciendo gracias, sino que también estamos dando de nosotros algo, que es el obedecer, practicar la palabra de Dios. Pero también le damos gracias a Dios cuando damos a otros misericordia, porque dice la palabra de Dios, en cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, me lo hiciste a mí. Así que cuando obramos con misericordia, con amor y favor para el necesitado, también le estamos dando al Señor, como si fuera para Él, porque Él por cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos. Y así sucesivamente tenemos que aprender no solo a decir con la boca, gracias, 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 sino también dar gracias. ¿Y cómo se puede dar gracias también? Con el ayuno, con la oración, con la entrega, la vigilia, con todo el tiempo que apartemos para Él, le estamos dando el tiempo a nuestro Dios, la manera de agradecer. Otra forma de agradecer también dar materialmente es económicamente, para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Como tú recibiste, entonces ahora recibiste de gracia, también dar de gracia, tener esa gracia para dar, para que el Evangelio corra como ríos de agua viva, para que sea llevado a otros como lo fue para ti. Ve, hay muchas maneras de dar gracias. Así que agradecidos con el Señor, démosle gracias, tanto de palabra como de obra, obrando, porque la fe sin obra es muerta. Y hay mucho que agradecer porque mire que Él no solamente tiene favor y bendición para con nosotros, sino también para con los que amamos, nuestra familia. Y con el hecho de que nuestra familia esté bien, gracias a las oraciones, a los ayunos, a las entregas, a leer su palabra, a la obediencia, a la vigilia, todo este tiempo que damos, porque eso es dar tiempo y dar de nosotros algo para el Señor. Entonces Dios tiene misericordia y favor para con nosotros. Qué rico que nuestra familia la llamemos o nos llamen y veamos que están siendo bendecidos y que igualmente como nosotros podemos andar en valle de sombra de muerte, pero no temeremos mal alguno porque Jehová está con nosotros. Entonces vivamos bajo esa sombra omnipotente, seguros, porque primero estamos buscándole a Él, ¿ve? Por eso Dios pido, Señor, que mire los agradecimientos, tanto de palabra como de obra, para que mis hermanos sean bendecidos y sus familias. Qué rico tener ese gozo de que andamos seguros en esta
dificultad que se anda ahora, porque se cumple la palabra que los tiempos se aumentará la maldad, y eso es lo que estamos viendo. Los noticieros están llenos de ver cómo se está aumentando la maldad. Ya no es como antes. Ahora se está multiplicando y haciéndose con mayor lascivia. Están tecnificando la forma de atracar, de robar, de matar. Ya se oyen las noticias que está terrible salir a Bogotá. Y no solo en Bogotá, sino en muchas ciudades del país. Está inundado, salieron a las calles, esa maldad se está aumentando, hay muertes por feminicidios, por cualquier altercado. Ahora está como complicada la situación. Tenemos dos tipos de pandemia, no solamente la del virus, sino esa pandemia de la manera mala de vivir de otros. ¿Ve? Pero bueno, mis hermanos, lo importante es que nosotros, estando en Cristo Jesús, somos guardados. Por eso pido al Señor que tú y tu familia y todos los suyos sean guardados hoy y siempre. Que siempre miremos que el Señor nos tiene con la ventaja y la seguridad de que nos guarda, que nos protege, que nos guía. Y que hace cada día que vivamos días no solamente de alegría, sino de mucho gozo en el Señor, de saber cómo es el favor tan hermoso y maravilloso de parte de Dios. Dios mío, por favor, pon sabiduría para entender cómo es este favor tuyo hacia nosotros y ayúdanos a cumplir tu palabra, Señor mío, tu palabra de verdad. Te doy honra y gloria, Señor, y pido por todos y cada uno de los seres humanos del mundo entero, Señor mío, que buscamos tu rostro, que estamos en obediencia y permita que muchos lleguen, Señor mío, a ti. Primeramente por tu palabra y también por el testimonio que nosotros podamos dar también, porque es una forma de agradecimiento el dar un muy buen testimonio. Y así prácticamente estamos evangelizando con nuestra manera de ser. Bendícenos, Señor, hoy y en todo tiempo. Amén. Mis queridos hermanos, qué rico que la oración se conjuga con las acciones y con las enseñanzas que Dios nos está presentando en la palabra para el cambio de nuestra vida, para poder vender una muy buena imagen como aquellos que somos embajadores de Cristo. Tener el favor de atestiguar, o el cumplimiento de atestiguar más bien, porque nos manda a ser testigos de Dios y de Jesús y del Espíritu Santo, de lo que hace Dios en toda su deidad para con nosotros. Porque no solamente Jesús, sino el Espíritu Santo de Dios está con nosotros haciendo que ocurran en medio de nosotros sanidades, milagros, maravillas, todo lo que la palabra de Dios ofrece. Todo esto tiene que llenarnos, todo esto tiene que hacer que nos sintamos ungidos por el Espíritu Santo de Dios y así acercarnos más a la verdad en obediencia y en amor. Qué manera bonita de poder entregarle al Señor una vida que a Él le agrade. Con eso Él se va a agradar en tener contentamiento como lo tuvo con su Hijo amado Jesús, en el cual tuvo contentamiento para que también nosotros nos tengamos su favor, su misericordia, su amor, su provisión y todo cuanto necesitamos de parte de Él. La seguridad en este tiempo tan difícil como el amor unos con otros. Así que mis hermanos, todo lo que hemos estudiado, que hemos ahondado en la palabra de Dios, nos sirve para que también hagamos esas oraciones efectivas. A través de la enseñanza, oremos con lo que hemos sido enseñados a través de su palabra. Oremos con la palabra de Dios según las Escrituras. Orar conforme a la palabra de Dios trae mucha bendición. Por eso Él quiere que nosotros, al dar la palabra, al enseñarla, la ejemplaricemos con uno, con otro versículo, con ejemplos que pasan en la palabra de Dios, para que nosotros seamos firmes, convencidos total de que todo lo que estamos haciendo es porque Dios nos lo ofrece directamente de su palabra. Para no tener ningún tipo de duda, o que me lo dijo alguien, o el pastor, o cualquier otra persona, no, directamente Dios. Y si tú te fijas en los estudios, si los estás anotando, o si estás grabándolo, o si estás oyendo las grabaciones, te vas a dar cuenta que siempre va acompañado de los versículos bíblicos de la palabra de Dios. Bueno, en este orden de ideas tenemos que ver
que estamos en este estudio bíblico, en lo que se llama la ética bíblica, y ya hemos avanzado hasta el capítulo 7, ya estamos en él, en la cual estamos tocando sobre el juzgar, que es prohibido para el hombre, que el único que puede juzgar es Dios, y que Dios puede usar al que nosotros juzgamos para mucho. Dese cuenta. A veces hacemos acepción de personas, discriminamos las personas, sabiendo que por esta que nosotros juzgamos o discriminamos, por él también murió Jesús. ¿Ve? Hay equivocación muchas veces en el actuar de nosotros, en el pensar, en nuestra condición de ser. Por eso la palabra de Dios en esta ética bíblica nos está enseñando minuciosamente esos 613 mandamientos de la cual cumplió Jesús, y que Él quiere que los entendamos y los aprendamos para que los ejerzamos. Y en ese ejercicio Él pueda decirnos, como le dijo a su Hijo amado: he aquí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces estamos mirando sobre los perros y los cerdos, que Él se dirige en esta palabra a los animales, y que es un término que si nosotros lo usamos hacia los humanos, entonces viene a ser un término de reproche. Ese término no lo podemos usar nosotros como un reproche para una persona. Reprochar es no darle aval, no tiene cabida, sino que se reprocha. Y la palabra de Dios dice en Mateo 15:26, mire cómo ejemplariza aquí. Allí en Mateo, en el Evangelio del apóstol Mateo 15:26 dice: respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Sí ve cómo direcciona el Señor hacia el animal? Pero cuando nosotros tomamos la palabra que vimos anteriormente, que no le eche las perlas, o sea, la palabra de Dios que es para salvación, a los cerdos, a los perros, y algunos dirigen esto, pero al hombre. Entonces ahí está la cuestión de reproche, de discriminación, de hacer acepción de personas, o sea, juzgar. Y es precisamente el contexto de esta palabra, viene de juzgar. O sea, que eso se le está diciendo como un juzgamiento a una persona. ¿Ve? Y Filipenses 3:2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Ve? Acuérdense que los perros, les comentaba y les enseñaba lo que quiere decir perros, que son los que asaltaban en los desiertos, asaltaban a las personas, a las caravanas, y que se escondían debajo de la arena. Tenían ese nombre, perros, porque obraban mal, ¿sí? Pero aquí la palabra de Dios lo da como perros, como hacedores de maldad, ¿sí? Aquellos que hacen maldad. Y en Apocalipsis 22:14 dice así la palabra, Apocalipsis 22:14: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Miren esto: para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera. Y los pone también en un contexto igual, y dice: y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Miren, mis hermanos, que Dios nos está dando la oportunidad de mirar cada una de estas cosas minuciosamente. Porque nombra a los perros aquí como aquellos hacedores de maldad. Directamente le está dando ese calificativo. Por eso hemos leído aquí en Apocalipsis 22:14, porque ya hemos pasado incluso a mirar todos estos pecados
Y es bueno que entremos allí a mirar claramente que todos estos no van a entrar o no tienen entrada al reino de los cielos. Se van a perder la salvación, van a perder su alma. No es su alma, la alma de Dios, la que pertenece a Dios, la van a perder. Por eso dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, lavar a través de la palabra de Dios, de las enseñanzas que Dios nos permite tener, lavarnos el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Ahí lavamos nuestras ropas. Acuérdese que nosotros al entrar al reino de los cielos no llevamos vestido. Las ropas que habla aquí es el área espiritual. ¿Sí? Lavarnos de los pecados. ¿Ve? Recuerde que los pecados van al corazón y de allí salen y contaminan al hombre. Entonces ese lavamiento está en el lavarnos internamente el corazón de todo tipo de pecado. Lavar esas ropas inmundas, o sea, el pecado. Y si así hacemos, esa agua que es la palabra de Dios, la cual es el lavamiento del agua por la palabra, entonces hay una purificación. Y esto se hace, como lo dice después de la coma. Bienaventurados los que lavan sus ropas, coma. ¿Para qué? ¿Para qué lo hace? Para tener derecho al árbol de la vida. Oigan esto, al árbol de la vida. Recuerde que había árbol de la ciencia del bien y del mal, que fue lo que profanaron tanto Adán como Eva. Entonces aquí nos habla de ese árbol de la vida, ese que le tocó poner un ángel allí con una lanza, con una espada de fuego, para custodiar el huerto para que no fueran a tomar de este árbol de la vida, porque ese está reservado para sus hijos, para nosotros. Y ahí mismo lo dice, de la vida, pero es una vida, no una vida cualquiera, no es una vida material, porque la vida material está aquí en la tierra. Pero este es derecho al árbol de la vida eterna. Por eso dice, y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Eh? La tierra prometida para nosotros. La nueva Jerusalén. Pero ahí hay un punto, aunque tiene que ver con el tema porque es punto seguido, en el 15 dice, más los perros. Acuérdate que son los que hacen mal. Ya hablamos del desierto y los que asaltan y todo esto. Los que hacen mal, no solo el asaltar y robar, sino muchas cosas más. O sea, hacedores de maldad. Mas los perros estarán fuera. No tienen entrada al reino de los cielos. Qué peligroso esto, ¿verdad, hermanos? Pero dice además, después de la coma, y los hechiceros. Porque aunque no nos demos mucho cuenta de ello, hay mucho hechicero, hay mucha hechicería. Y en unas regiones más que otras. ¿Ve? Si hablamos de Colombia, la hechicería está muy concentrada en La Guajira, en el Chocó, aunque hay otras ciudades con menos intensidad, pero la hay. Aún en la capital hay hechiceros. Y estos los nombra aquí que estarán fuera, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, fijémonos bien si estamos dando uso a la hechicería, yendo a esos lugares para pasar por fuego y hacer que se pierda el alma y no tenga entrada de salvación. Pero muchos dicen, no, yo no hago eso, sí. Pero hacen otras cosas que están al nivel de lo que estoy hablando, perdón, de lo que está hablando la palabra de Dios, de los perros, de los hechiceros, pero también nombra los fornicarios. Y tú y yo ya sabemos, hemos estudiado y sabemos exactamente cuando dice fornicarios de qué se trata. Entonces no se olvide que los fornicarios son los solteros, los que hacen uso del sexo que no es lícito delante de Dios porque no hay matrimonio por medio.
No olvidar que matrimonio, la palabra matri es tres, tri, que la pareja y Jesús, o la pareja y Dios en medio del matrimonio. ¿Ve? No es como lo está probando el mundo. Matrimonio en parejas del mismo sexo, eso no tiene nunca, eso es abominable delante de Dios. Y que ahora ya, imagínense, ya Roma metió la mano ahí y están dando aval a esa abominación. Entonces, si fíjense bien, mis hermanos, que es el último tiempo. Se están cumpliendo las apostasías, están en contra de la palabra de Dios, los mismos que se hacen llamar santos, que deberían de saber muy bien la palabra de Dios y que en este tiempo, en este siglo ya, últimos siglos, están haciendo apostasía, están enseñando mal al pueblo. Y acuérdense que nosotros estamos, incluso este pasaje bíblico, en el 7, nos va a decir en qué fundamento estamos, si estamos en el fundamento de Cristo o de qué. Pero esto no tiene el fundamento de Cristo. Por eso enseñan los mandamientos, aún los más pequeños, no, ni los hacen y los enseñan a los demás. Y esto ya tiene la paga del Señor por ello. ¿Mm? Porque así el que los haga y así enseñe, este será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y esta palabra es para que tú y yo seamos grande en el reino de los cielos. No entrar allí por entrar, sino ir a formar parte de un galardón grande de la corte de Dios, de Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que tanto esos perros como los hechiceros, no se olvide, perros como hacedores de maldad, estos hechiceros que van en contra de una abominación terrible, en contra de la palabra de Dios, como también los fornicarios. Y muchos dicen, no, en la fornicación eso no es nada, ¿ve? Pero estos están aquí enmarcados que no heredarán el reino de los cielos. Y muchas familias están en este momento viviendo entre fornicarios. Y el papá y la mamá hasta le aplauden esa vida. Hasta le dicen, no, eso hasta que no esté seguro no se case. Así tenga hijos de maldición ahí. Pero ni siquiera sabiendo, muchas veces conociendo la palabra, y no lo llaman a cuenta. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a la maldad, a ir en contra de la palabra de Dios y a ver fácil las cosas, sin darse cuenta, mis hermanos, que el tiempo está muy corto y que Dios nos llama a estar a cuentas con Él. El tiempo es peligroso, hermanos. Si no nos ponemos a cuentas con el Señor, acuérdense que dice la palabra de Dios que irán al fuego eterno, y es donde es el lloro y el crujir de dientes. Esto suena pésimo, mal. No vayamos a tener eso. Por eso esta palabra es preventiva, para no cometer errores, para corregir si es que estamos andando en error. Habla de los homicidas. En este tiempo hay mucho homicidio, hermanos. Se está matando gente por feminicidios, por quitarle un celular, porque ven que saca un dinerito del banco, lo siguen, lo matan por eso. No interesa el valor, muchas veces lo matan y hasta ni se llevan lo que le iban a quitar, pero se van campantes, alegres, sonríen incluso con lascivia porque le quitaron la vida a una persona. Estos son homicidas. De estos habla la palabra de Dios, que no entrarán al reino de los cielos. Pero mire, cualquiera que esté escuchando y que sea homicida, también te digo que la palabra de Dios lo encaja, lo encamina a que pida perdón a Dios y al que haya ofendido. Porque si tú estás siendo homicida o has pasado por ello, con un verdadero arrepentimiento asegura la salvación y la vida eterna. Dios no te excluye, te incluye entre los salvos siempre y cuando hay un verdadero arrepentimiento para no volver a hacer eso que estabas haciendo. La palabra de Dios nunca saca a las personas, no las excluye. Siempre está hablando de inclusión.
Cuando aquí está excluyendo, es porque estos hacedores de maldad, si no piden perdón, se van a perder. Pero Él ofrece el perdón, siempre, porque Él está dispuesto a perdonar, siempre y cuando estemos dispuestos a pedir perdón y a no volver a cometer ese pecado. Pero habla también de los idólatras, y pareciera que no tuvieran como el mismo nivel, el que muchas veces pesa el pecado y piensa que un pecado es más que otro, se equivoca, porque en el pecado no hay estrato. Pecado es pecado y tiene ese nombre, y no se le puede cambiar ni darle otra modalidad. Así que el idólatra, y yo he insistido mucho, mis hermanos, porque sé que muchos que pueden estar escuchando esta palabra son gente muy buena, gente amigable, gente incluso misericordiosa, bondadosa, tiene tantas características de bondad, de misericordia y de amor, pero aún en su corazón hay una equivocación que se llama idolatría. Por eso nosotros no podemos juzgarlos. Acuerda que estamos en el estudio del juzgamiento. No podemos juzgar a nadie que se va a perder o se va a quedar. Lo que tenemos es que llevarle la oportunidad del cambio. La oportunidad primero que entienda qué es la idolatría. Porque qué tal hablar de una persona de idolatría pero que no entienda el término, hermanos. Pues quedamos como sin hacer nada. Hay que explicarle a las personas qué es idolatría. Y es idolatría todo aquello que desplaza a Dios. Acuerde que Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie ni su alabanza. Él es el único, el Dios, el verdadero, el que es y será. Por eso Él se desagrada tanto que lo llama abominación cuando ponen delante de Él santos de piedra o de palo, que ni oyen, ni hablan, ni entienden, ni no es nada delante de Dios. Lo ponen al nivel de una cosa, un pedazo de palo de piedra. ¿Cómo van a poner a Dios a esa altura? O más bien, esa cosa a la altura de Dios. ¿Ve? Esa se llama idolatría. Entonces, esas imágenes de santos, de vírgenes, de cosas así, sabiendo que no hay sino una sola virgen que es María. No, no hay nada más. Pero ¿cómo así que el mundo tiene más de 3000 y pico de vírgenes? ¿Qué llaman eso? ¿Qué abominación tan grande? Hasta dicen que, sí, existe la Virgen Negra, la de Guadalupe, la de, bueno, imagínate, 3000 y pico. ¿Cómo estará de contento el Señor cuando le ponen enfrente de Él y le piden con fe a un matacho de esos? Y desplazan al que da la vida, al que da el perdón, el que nos está invitando a la salvación y la vida eterna. Al que dio a su Hijo para que muriera y diera su sangre por todos nosotros, para ponerlo a nivel de algo tan bajo como es aquello que no es nada. Es un simple papel, una simple madera, una simple piedra o cemento. Esto es, hermano, con mucho amor le digo. Por eso yo insisto y les he dicho, si no saben, si no quieren entenderlo por este medio o como se les está diciendo, pues vayan al diccionario. No se tornen como ignorantes. Vayan al diccionario y miren allí qué quiere decir esa palabra idolatría. Y de seguro que por más torpe que sea la persona se da cuenta que está andando en error. ¿Y qué tiene que hacer esta persona? Andar por el camino recto. ¿Para qué? Número 1, salvar su alma. Número 2, que tenía que ser el primero, agradar a Dios. ¿Ve? Escoge, mi hermano, el camino. Nosotros no podemos hacer sino llevar la enseñanza a través de la palabra. De ahí en adelante no podemos hacer nada más. Todo lo demás lo hace el Santo Espíritu de Dios, si tú lo permites. Si tú no lo permites diciendo ese es un charlatán, no hace sino molestar con eso, no sabe decir más, hermanos, yo no quisiera detenerme en una palabra solamente, porque yo sé que el Señor me ha formado y me ha dado mucha enseñanza para detener, pero es que es tan peligroso esta palabrita. Lo que quiere decir es tan peligroso que te estoy diciendo, póngale cuidado a tu vida espiritual. Porque mi anhelo y mi deseo, y sé que todos los hijos de Dios, y los que llamamos la palabra de Dios, nuestro mayor anhelo y deseo
es la salvación de tu alma, del alma de todas las personas. Es un motivo de agradecimiento a Dios. Que Dios nos esté hablando, que nos dé la oportunidad de entender, que alguien nos diga, porque la palabra dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, o sea, por ignorante, por la ignorancia. Pero hay que darle gracias a Dios que hay alguien que hace sonido con la campana, que está alistando como voz de trompeta, diciendo, por favor, mire, examine la palabra de Dios, inquirir la palabra de Dios, investigue, pregunta, cualquier incógnita, llegue a la palabra de Dios. Yo les he dicho, mis hermanos, cualquiera que esté oyendo, si tiene una duda, mire, con mucho amor te la puedo despejar, llama, comunícate. Ahí está en la página Iglesia Cristiana de Cundinamarca, ahí está mi número de teléfono. Ahí está mi nombre en esa página. Con mucho amor te despejo y te ayudo. Fuera de micrófonos, para mí esto es porque me corresponde, me toca. Sí han dado cuenta que la única vez que me ven la cara son los domingos, porque no me interesa que me conozcan a mí, sino que conozcan a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo. Yo no quiero ser conocido. Los domingos salgo por ver a mis hermanos en la pantalla y que al menos me vean porque ellos quieren que yo esté ahí, pero no es, bueno, me gusta porque ellos nos deleitamos de vernos unos con otros, pero no por aparecer y porque toque rating o cosas parecidas, no. Dios mismo decía, vete y no le cuentes a nadie. ¿Eh? Eso es lo que decía Jesús, porque era sencillo y humilde, y eso nos lo ha enseñado el Señor. Entonces démosle gracias a Dios que Él nos está permitiendo de una u otra manera entrar a reconvenir, entrar a corregir nuestra vida. ¿Ve? Entonces, estas palabras, estos pecados que está mostrando aquí, como es los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, que ama el pecado y que ofrece mentira por todo lado, que es pecado. ¿Ve? Entonces corrijamos, miremos qué estamos haciendo de lo que está hablando aquí el Señor en su palabra. Y si encuentras algo que te diga claramente que estás haciendo esto, te pido por amor de Dios, devuélvate ese camino. No siga por ahí, porque ese es un camino de mentira, de error, en la cual vas a perderte. Escucha la palabra de Dios, no me escuche a mí. Escuche la palabra de Dios que te llama al arrepentimiento. En esa palabra, bienaventurados, es una palabra de inclusión, como también hay palabras de exclusión. Esta es una palabra bienaventurados de inclusión. Incluye la bendición para todos aquellos que oímos, entendemos y hacemos caso de la palabra de Dios. Por eso aquí incluye como bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Todos aquellos que se arrepienten del pecado son incluidos para esta bienaventuranza. No hay mayor bienaventuranza, mayor ganancia y victoria que la salvación y la vida eterna. No hay absolutamente otra cosa más valiosa que ello. Recuerden que ya hablamos de las riquezas, hay que atesorar en el reino de los cielos para la salvación. Lo de aquí material, eso no sirve, eso se queda, eso se pierde. Eso algún día no tiene valor. Pero la vida eterna sí, la vida eterna sí. Pero también hay palabras de exclusión, o sea, que sacan. El versículo 15 dice, malos perros estarán fuera. O sea, ¿los qué? Está excluyendo, hermanos. Los está excluyendo, no los está incluyendo. Dice que estarán afuera, van a llevar la peor parte. Los excluye de la salvación. ¿Ve? Tomemos una pequeña conclusión en cuanto a lo que hemos hablado.
Y esa pequeña conclusión, volvemos a tocar un texto que le hemos leído hartas veces y que nos ha servido para ejemplarizar. Pero mis hermanos, cuando hay repetición de la palabra, analice por qué es. No vaya a tomarla como algo fastidioso o que tiene que molestarte. Tienes que tomarla como algo que el Señor reiterativamente la está haciendo ver para que la entendamos y la pongamos por obra. Es una manera de hablar el Señor, cuando repite y repite a través de versículos, para que no lo olvidemos, lo tengamos en cuenta, cómo nos lo ejemplariza, para entrar a la obediencia, a lo que da a entender con estos ejemplos. Pero esto no es cualquier ejemplo, esto es un ejemplo de la palabra de Dios. Por eso les digo, vamos a tocar otra vez Hechos 10, del 1 al 6. Y mire cuántas veces lo hemos leído. Pero cada que lo leemos nos sirve para ejemplarizar algo diferente, porque la palabra de Dios sirve para todo. Es tan perfecta que nos ayuda para todo. Entonces, Hechos 10 del 1 al 6. Leámoslo, mis hermanos. Estamos leyendo la palabra de Dios y para la palabra de Dios tenemos que darnos con presteza, o sea, con ánimo. Y dice la palabra de Dios, aquí estamos hablando de inclusión y exclusión, ¿verdad? Entonces, para este tema, dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, que ya ustedes saben que la palabra piadoso nos lleva a entender que es santo, y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Vea? Era un hombre santo, estaba al agrado de Dios, pero había algo allí que le incomodaba su salvación, que no lo hacía salvo, porque aquí está hablando de un santo, porque dice piadoso. Recuerda que la palabra pío es santo. ¿Ve? Entonces aquí él mismo estaba haciendo cosas muy bien hechas, que le agradaban a Dios, pero estaba excluido de la salvación por alguna cosa. Ya lo hemos estudiado y usted ya sabe por qué es. Y dice de este hombre, porque él así como era, no estaba siendo salvo, no era una persona salva, porque tenía algo que lo alejaba de la salvación. ¿Ve? Y dice de este hombre, este vio claramente en una visión, como habla Dios, en visión, en sueños, en el pensamiento, por medio de otra persona, de la palabra, de su pastor, de cualquiera de las personas que nos refieren la palabra de Dios, nos habla. Como también nos puede hablar por medio de un incrédulo. Él usa a las personas o al que sea para su propósito. Entonces dice que vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, mire lo que le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? En forma de pregunta, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, mire, está trayendo a colación lo que él era. Una persona buena, vea. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Acuerde que ya miramos sobre el libro de las memorias. Por este motivo que él estaba atesorando para el reino de los cielos, haciendo tesoros en el reino de los cielos, ¿sí? Estaba escrito estas buenas obras delante de Dios, escritas en ese libro de las memorias, entonces le sirvió para algo importantísimo. Y le dice entonces, envía pues ahora hombres a Jope, o una ciudad, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor,
eh, Haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Mire, aquí el Señor quería incluirlo para con los salvos, porque aquí estaba excluido de la salvación. Pero no era que lo excluyera Dios, él se estaba excluyendo, porque tenía un pecado. Y mire que este mismo pecado también lo tenía Simón Pedro. Y él se vino a dar cuenta después, más adelante, de que ambos estaban en ese mismo problema por algo que era muy simple, pero que para Dios es algo grande, que era el hacer acepción de personas. Miren ese pecado. Y hablamos de homicidio, de perros, de un poco de cosas ahí que vimos en la palabra anterior. ¿Recuerdan, mis hermanos? Aquí eso lo dijo la palabra de Dios, habló de un poco de perros, de hechiceros, de fornicarios, homicidas, idólatras, todo el que ama y hace mentira. Pero aquí nos está hablando el Señor a través del estudio de todo este capítulo 10. Te vas a dar cuenta, y yo creo que tú ya lo has leído varias veces, de que estaban haciendo ¿qué? Acepción de personas, y por eso no eran salvos estos dos, tanto Cornelio como Pedro. Bueno, como no es el tema en este momento de esa parte, entonces vamos a mirar sobre el tema completo aquí, comparado con Hechos capítulo 11, versículo 14, porque ahí se sigue, después del 10, vamos al 11 y en el versículo 14 le dice exactamente por qué él lo envió a que fuera Pedro a la casa de él. Y aquí lo dice en el 14, en el 11:14, y dice: Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. O sea que no era qué, era salvo. Aquí le dan una palabra de inclusión para que él se fijara de que estaba haciendo acepción de personas y no lo volviera a hacer, para que quedara incluido en los salvos. Entonces la palabra de Dios nos ejemplariza, tanto para incluir como el que nos excluyamos nosotros por no hacer caso u obediencia a la palabra de Dios. ¿Ve? En una palabra quiero decirte que Dios quiere incluirnos para salvación. Y también quiero decirte que muchos quieren excluirse, o sea, salirse de esa salvación que Dios nos está ofreciendo. Bien, mis hermanos. Ahora vamos a tomar un estudio sobre la oración y la regla de oro, que es lo que sigue en el Evangelio del apóstol Mateo capítulo 7, que es el que estamos estudiando, pero lo vamos a empezar desde el versículo 7. Recuerda que vimos del 1 al 6. Entonces ahora vamos a ver este mismo capítulo 7 en el versículo 7 al 12. Y aquí se nos va a hablar sobre la oración y la regla de oro. Hay una regla de oro que no cambia, que se tiene que dar, porque es una regla. O sea, una regla es algo que tiene que cumplirse. Como tiene que cumplirse, tenemos que ponerle mucho cuidado, porque de ella podemos sacar mucha bendición, entendiéndola desde luego, pero además cumpliéndola, o sea, teniéndola por obra. Y este evangelio de Mateo, del apóstol Mateo 7 al 12, nos dice así. Dice: pedid y se os dará. Vea cómo está diciendo. Aquí se hace necesario pedir. Bueno, vamos a leerla primero, después vamos a escudriñar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Y hace una pregunta: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea que aquí se cumple la palabra de Dios, la ley y los profetas. Cuando empezamos a hacer estudio de la Biblia, hablamos que también a la Biblia tiene varios nombres, ¿sí? ¿Cómo se le denomina? Y una de las formas es la ley y los profetas, ¿eh? Hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Todos estos estudios ya los hemos hecho. Bueno, ahora sí vamos a mirar, mis hermanos, minuciosamente, como hemos acostumbrado a ponerle el sentido a la palabra, para entenderla y poderla cumplir. Esta regla de oro va acompañada con la oración y la regla de oro. La oración, ¿sabe por qué motivo, hermanos? Porque ya estudiamos que la oración es, ¿qué es orar? Pedir, ¿ve? Y aquí se conjuga tanto la oración, o sea, el pedir, con la regla de oro, que es el cumplimiento que hay cuando se pide. Cuando uno pide algo, espera recibir. Pero para recibir se hace necesario lo primero, que es ¿qué? Pedir, o sea, orar. Por eso ya hemos sabido sobre la oración, que es pedir. Recuerde que cuando estudiamos que todos los verbos en la oración modelo, o sea, un modelo de oración, como cuando tú vas a mandar a hacer una llave para entrar a tu casa, tiene que llevar el modelo para que le hagan esa llave exactamente igualita para que pueda entrar. Si le queda alguna aspereza, le queda alguna limadura mal hecha, entonces no le sirve, no le abre. Usted tiene que ir a corregirla, ¿ve? Porque no está hecho de acuerdo al modelo. Así que cuando nosotros no estamos orando de acuerdo al modelo, ¿qué nos toca hacer? Corregir. ¿Para qué? Para que esa llave de oración abra los tesoros de los cielos y llegue abundancia, sobreabundante sobre nosotros bendición. ¿Ve? Por eso entonces aquí está diciendo, pedid. Le está diciendo prácticamente, ore, pida. Porque orar es pedir. Le está diciendo, ore, pero lo está diciendo, pedid y se os dará. O sea, hay una respuesta al pedido. Pero si no se pide, ¿cómo vamos a recibir? Una persona puede hacerte al lado tuyo. Por ejemplo, tú tienes unos 4 o 5 panes en la bolsita o ahí en la mano y estás comiendo de ese pan y alguien se le arrima con el deseo de que le dé algo de ese pan. Pero solamente se para al frente y lo mira a comer, te mira a comer, pero nunca le dice, deme un pan o un pedacito de pan. No le pide. Entonces la persona puede estar comiendo y acabarse todos los panes, o comerse uno y guardarse e irse, porque el otro no le pidió. ¿Ve? Entonces no recibió, porque le faltó ¿qué? Pedir, le faltó orar. Así que abramos la boca, como ya estamos y enseñados a través de la palabra de las 5 puntos que tenemos que tener en cuenta para la oración. Acuérdese que piden al Padre en el nombre de Jesús, en forma audible, dando una solución y dándolo por hecho. Amén, ¿sí? Esas son las 5 formas. Entonces, dice esa regla, acuérdense que le estoy diciendo que las reglas se hicieron fue para cumplirse. Entonces hay una regla que se cumple cuando se hace como lo dice Dios. Pide y se os dará. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Qué tal que se nos pierda algo, hermanos? Y las queremos hallar. Pero si se nos perdió y no la buscamos, ¿será que la encontramos? No, hermano, no se encuentra porque no se ha buscado. Entonces, esto denomina
o hace claro que lleva consigo una acción. Es necesaria una acción. Acuérdese que nosotros estudiamos la oración a través de los verbos que están en función de pedir. Entonces, esa acción hay que hacerla. Pero tú no tienes que esperar que alguien la haga por ti, porque los verbos se aplican a cada uno de nosotros como iglesia. Yo tengo que hacer la acción que dice el verbo, porque todo verbo es una acción. Entonces, si yo ejecuto la acción de pedir, voy a recibir. Se me dará. Y si yo ejecuto la acción de buscar, recuerde que los verbos son terminados en ir, ar, ur, or. ¿Sí? Pedir, dice aquí, es el verbo pedir. Buscad es el verbo buscar, terminado en ar. Pedir en ir. Entonces, si yo busco, buscad y hallaréis, se cumple la regla de oro, porque estoy haciendo la acción. Además dice llamad, que es el verbo llamar, terminado en ar. Llamad y se os abrirá. Pero si llegamos a una puerta y no llamamos, no, ¿cómo nos van a abrir? Se hace necesario la acción, el verbo. Y además dice, como para enfatizar y concluir, dice, porque todo aquel que pide, oigan esto, quiere estar diciendo, todo aquel que ora, todo aquel que pide, ¿qué? Recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. O sea que se ejecuta la regla de oro, se cumple. ¿Ve? Y luego, analicemos la pregunta que sigue. Y dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Esa pregunta directa, la está haciendo Dios para que nos demos cuenta que si nosotros, siendo con defecto, que no somos perfectos como es Dios perfecto, sabemos dar buenas dádivas, o sea, hacer buenas acciones. Y aquí pone en el ejemplo a uno de los hijos. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Cierto, mis hermanos, que eso no se puede ocurrir. Y sigue diciendo, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Para darnos a entender, mis hermanos, que eso no lo hacemos aquí en la tierra. Y entonces nos dice que nosotros siendo malos, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas o favores o bendiciones a vuestros hijos, y vuelve con la pregunta allí con interrogación, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Quiero hacerte una pregunta, mis hermanos. Cuando tú necesitas algo, ¿a quién le pides? Y déjeme decir una cosa, mis hermanos. Así tenga que pedirse al vecino o a otra persona porque es quien tiene estas cosas. Tiene que pasar por el filtro de Dios primeramente. Porque fácilmente tu vecino o tu amigo o el que esté al lado, bueno, lo que sea, al que tú vayas a pedirle, fácilmente puedes decir, aún teniendo, le puedes decir, no tengo, o no quiero, o no estoy obligado a hacerlo, ¿ves? Pero si tú pones delante de Dios primeramente, que le abra esa puerta de misericordia, que ablande el corazón de esa persona a cual se va a dirigir a pedirle, entonces, mientras que tú llegas allá, Dios ablanda ese corazón. Dios le permite a esa persona que no es acostumbrado a dar y le pone en su corazón un corazón de misericordia, de favor. Y tú vas a quedar extrañado que antes casi sin llegar ya le está diciendo, ¿qué te ofrece mi vecino? ¿Qué quiere que haga por ti? ¿Ves? Porque ya tú lo has puesto delante de Dios.
Pero es que a veces nos vamos directamente a donde vamos a pedir, pero no nos acordamos que Dios es el que hace el intermedio ahí, a través de Jesús y del Espíritu Santo, para que sean tocados esos corazones de piedra. Esos corazones que no son misericordiosos, que no son bondadosos y que no son dados al servicio, son tocados por nuestro Dios a través de Jesús y el Espíritu Santo. Para que cuando tú vayas se cumpla la regla de oro, porque tú estás pidiendo y tiene que esa acción del verbo de pedir hacer que se forme una reacción que es el dar. ¿Eh? Por eso dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. O sea que esto también nos atañe a nosotros, y tal como a nosotros nos gusta que nos traten, que nos den, que nos hagan favor, que nos bendigan, antes nosotros hacerlo con las personas, para que cuando vayamos sobre seguros que Dios escucha nuestra oración y la regla de oro se cumple. Creo yo, mis hermanos, que esto es muy entendible y que esto es lo que quiere Dios. ¿Ve? Porque Dios tiene un propósito con esta palabra. Y el propósito de esta palabra es para que entendamos de qué manera es que se glorifica Dios, de qué manera Él se glorifica a nosotros. Pues Dios se glorifica a través de la oración. A Dios le agrada glorificarse, así que entonces oremos. Se hace necesario antes de cualquier acción orar, teniendo fe que por esa oración que hacemos al Señor, por esa necesidad, la vamos a señalar con la palabra amén, que quiere decir ya sabes tú, así sea, así se hará, así será hecho. El asunto es que la palabra de Dios a través de Jesús nos plantea una ley natural en los primeros 3 versículos, y una vez entendido, usémoslos, pues sabiéndolos utilizar nos van a bendecir en gran manera. ¿Y qué es lo que nos ofrece? Pedid, buscad, y llamad. Hagámoslo, hermanos. Esa acción tenemos que hacerla. Por eso Él nos está ofreciendo allí, a través de estas 3 palabras, que oremos y vamos a conseguir y seamos bendecidos grandemente. Como también déjenme de recordarles que Dios le agrada que le pidamos porque por ello Él se glorifica. Por medio de ese pedido Él se está glorificando. Y también así puede mostrar su amor, su poder, su bondad, su generosidad, sabiduría, misericordia, benignidad, entre otras. Él quiere mostrarse, Él quiere glorificarse. Démosle la oportunidad que así sea. Hagamos de nuestra vida una vida de oración, o sea, de pedido de lo que necesitemos. Ahora, sabiendo que Jesús se da a conocer a través de todas estas maravillas, no lo privemos de este grado para con Dios, simplemente porque nosotros no oramos. ¿Sí? Él quiere glorificarse también, pero si nosotros no damos la forma, pues imagínense, Él quiere. Así que oremos, pidamos para que también nosotros no nos privemos de sus bendiciones. De nosotros depende que Dios se glorifique y que recibamos a través del pedido. Así que a todos nos conviene. Mis hermanos, Dios es bueno y quiere darnos y ayudarnos. Dios amado y Padre Santo, pido, Señor, que esta palabra sea rema en la vida de todos los oyentes. Y permítanos, Señor, corregir, cambiar para hallar tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.